¿Es saludable entrenar para competir en carreras de montaña? En principio, podríamos pensar que sí, ya que una persona que entrena para estas carreras suele cumplir de sobra con las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que a actividad física se refiere. Estas recomendaciones son realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada a la semana o entre 75 y 150 minutos de actividad física intensa a la semana. Y a esto, sumarle al menos 2 sesiones de trabajo de fuerza a la semana. Teniendo esto en cuenta y sin entrar a valorar si es mucho, poco o justo lo necesario para mejorar la salud, la pregunta sería, ¿es realmente saludable correr por montaña? ¿Lo son las carreras largas y ultralargas? ¿O por el contrario, es demasiado y por lo tanto ya no entra dentro de un contexto saludable real? ¿O ni una ni la otra? Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta, hoy nos acompaña la doctora Cristina Salazar. Ella es médico especialista en medicina del deporte y también es atleta de alto rendimiento en montaña. Y en los ratos libres, además, pues divulga sobre esta materia a través de redes sociales en su cuenta de Instagram, que dejaré por aquí abajo enlazada. Así que bueno, bienvenida Cristina, gracias por animarte a esta charla. ¿Qué tal estás? Bueno, pues estoy aquí fenomenal. Aquí muchas gracias por invitarme. Yo creo que hoy pues es genial poder hablar de lo que nos gusta, tanto de reflexiones, de guías clínicas, de nuestra experiencia como médico y como deportista. Así que pues muchísimas gracias pues por la invitación. Gracias a ti. Bueno, he hecho una breve introducción sobre lo que vamos a hablar hoy aquí, también he hecho una breve presentación, pero para que los que no te conozcan sepan de dónde vienes, cómo has acabado en la medicina deportiva. Bueno, sé que tienes una historia muy interesante detrás, pues bueno, que nos contextualices un poquito más sobre tu trayectoria, pues para que las personas que vean la entrevista pues te puedan conocer. Bueno, pues yo soy médico desde, empecé la especialidad en el año 1994, medicina intensiva, porque con edad temprana pues quería los pacientes más graves intentar tratarlo, que son los pacientes que acuden a la UCI, ¿no? Los del fracaso multiorgánico, ¿no? Y me llama mucho la atención el tema, pues, poder monitorizar, ver si los tratamientos producían resoluciones en el organismo, y entonces pues me gustaba la vida, la muerte y el fracaso multiorgánico. Posteriormente, a lo largo de los años, pues hemos ido cambiando porque al final los intereses de cada uno van cambiando como la vida misma y luego pues siempre he tenido un contexto deportivo y hace años pues tomé la decisión personal de querer pues tener mejor vida, entre comillas, ya no hacer guardias, de responder un poco a lo que iba pidiéndome mi fisiología individual, es decir, yo quería dormir en casa, quería descansar, quería seguir estudiando y intensivos no me permitía pues poder hacer lo que me gustaba. Así que elegí medicina deportiva, pero con un backup de medicina intensivo. He hecho durante veintitantos años de estimulación cardíaca, responsable de estimulación cardíaca en mi hospital Virgen de Victoria en Málaga, y me dedicaba pues a ver pacientes, si eran candidatos a marcapasos, los operaba y luego hacía seguimiento. Por lo tanto, yo creo que eso al final lo he incorporado al deportista y creo que al final pues hago una consulta pues para mí muy integral entre lo aparato cardiovascular, evitar el riesgo, ser los deportistas muy saludables para seguir haciendo lo que les gusta y aparte pues realizo pruebas de esfuerzo pues no solo pues para ver si son saludables, sino también para programar esa zona de trabajo que le damos esa información al entrenador y bueno, y trabajamos muy multidisciplinar con el entrenador pues para que el deportista tenga toda la información y conozca su fisiología deportiva, ¿no? Genial, Cristina, pues la verdad que buen resumen, buena trayectoria. La verdad que haber estado ahí al pie del cañón en el hospital y encima en un departamento tan complejo, pues bueno, enhorabuena. Enhorabuena y luego gracias por haber transitado hacia el mundo deportivo y poder ayudarnos a personas Total, total. como los que estamos aquí detrás. Oye, genial. Oye, bueno, pues quiero ir un poquito al grano con las preguntas, que creo que no van a ser las típicas preguntas que suele haber a día de hoy, pues bueno, por la red, pero bueno, ya que te tenemos aquí, que tienes este perfil tan concreto, yo creo que nos puedes ayudar un montón a dar luz sobre, como comentaba al principio, sobre si es saludable correr por montaña, si no lo es, y sobre todo hablando de carreras de larga y ultradistancia, bueno, que cuando hacemos una carrera de estas, pues las sensaciones que tenemos durante la carrera a veces son encontradas. Al acabar las carreras tenemos sensación física de estar pues de una resaca, reventados. Entonces, claro, a veces entra un poco ahí el pensamiento de, oye, ¿esto es saludable o no es saludable? Entonces, la primera pregunta sería, cuando estamos corriendo por montaña, sobre todo, como te digo, enfocado en carreras de larga y ultradistancia,
¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro organismo cuando estamos tantas horas, corriendo, caminando por montaña, esforzándonos tanto? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Claro, en principio decir que hacemos, es decir, que nuestra fisiología evolutiva, el ser humano está hecho para correr detrás del bisonte, es decir, para correr distancias cortas y nosotros hemos hecho diferente, es decir, hemos cambiado la evolución del ser humano a una cosa que nos gusta, que es correr. Las causas psicológicas ya tiene cada uno su causa por qué corre, pero realmente en el organismo lo que ocurre es que nosotros cuando corremos carreras de ultradistancia o más de 4 o 3 horas, que ya es una larga duración para el organismo, lo que se produce es que estamos corriendo bajo la tutela de que estamos proporcionando a nuestro cuerpo lo que se llama la resistencia, es decir, carreras porque utilizamos la resistencia aeróbica, ¿no? ¿Y qué es la resistencia aeróbica? Pues nos manejamos a nivel metabólico en correr entre zonas y entre umbrales, que es lo que todos conocemos en nuestras zonas de reloj. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo, hacer cualquier tipo de ejercicio se trata en obtener energía. Y esa energía, la célula muscular, que es la que hace la función de mover el músculo, lo hace gracias a que obtiene energía pues, de los estratos metabólicos. Estratos metabólicos que pueden ser los que obtiene a nivel de la mitocondria, que son unas organelas que tenemos en la célula y la podemos multiplicar en cantidad y en calidad con el ejercicio, dependiendo del entrenador, como tú, que pone unas pautas importantes o diferentes al individuo, pero también podemos obtener energía de forma quemando el glucógeno de forma muy rápida a nivel del citosol. Y eso hay que decirlo porque es otra vía metabólica que también se produce cuando corres ultra y estás generando ácido láctico. ¿Y por qué es importante? Porque todas las vías metabólicas, es decir, el organismo es un continuo de procesos metabólicos que ocurren a la vez. No hay una independencia, no es como un reloj, un ordenador que le doy el botón on-off o el botón 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, cuando corres una ultra, como he dicho, ponemos toda la maquinaria metabólica a la vez y es verdad que siempre correr entre umbrales, aunque lo hagas muy bien, va a producir una serie de digamos, de efectos a nivel de cualquier aparato. A nivel del aparato cardiovascular, pues se produce, una vez que uno dice que va a correr una ultra, pues ha puesto en marcha una serie de mecanismos de adaptaciones fisiológicas, como es una bajada de la frecuencia cardíaca, se va a producir antes de una ultra, pues normalmente hay un remodelado cardíaco ya, pues por esas horas de entrenamiento que te van a producir un poquito de dilatación de las cavidades cardíacas, pero a costa de que se mantiene una función cardíaca a la vez. Pero hay que recordar que durante el ejercicio el gasto cardíaco, que realmente es lo que proporciona el aumento de volumen de sangre para perfundir todos los órganos y que sigan todos los órganos produciendo energía y que funcionando igual, el gasto cardíaco en el corazón se aumenta hasta 6 veces lo normal, ¿vale? Si el gasto cardíaco es de 5 litros, puede aumentar hasta 30 litros por minuto durante el ejercicio. Eso por minuto, por horas y por días, eso es, pues, eso es pues lo que veíamos en la web. Se puede decir una gran, pues digamos, no cascada inflamatoria, pero sí un gran aumento digamos, no de, ¿sabes? De los parámetros fisiológicos que lo ponemos a tope. Pues si a nivel cardíaco aumenta el gasto cardíaco, a nivel respiratorio aumenta pues a nivel de la ventilación constantemente, a nivel gastrointestinal, corriendo una ultra, lo que se produce es una disminución de flujo sanguíneo y muchas veces esa alteración pues de flujo sanguíneo a nivel digestivo puede producir los corredores, esas náuseas, esos vómitos, que no sabemos si es porque ha habido un aumento de intensidad o por esa reducción del flujo sanguíneo, ¿no? Que le ha sentado mal los geles, lo que ha comido le ha sentado mal o que se ha pasado de intensidad. Y otra cosa también muy interesante es que a nivel renal, lo habrás visto tú, que cuando corres una ultra, pues se ponen mecanismos, es decir, el riñón, como digamos que es un órgano que el organismo lo limita el flujo sanguíneo para preservar todo el flujo hacia el músculo, se produce pues una limitación o una disminución del flujo renal y eso puede producir una disminución del filtrado glomerular, es decir, pues tener insuficiencia renal, cuando haces una analítica, puedes tener proteinuria, puedes tener hematuria, que está muy relacionado con la deshidratación, y puedes tener también un aumento de la hormona antidiurética, porque tu organismo está
digamos, focalizado en intentar no perder mucho volumen sanguíneo y por eso tenemos pues esa retención hidrostática en los tobillos, que no sé si tú te has pasado Ujú, alguna vez, que cuando has terminado la carrera te has visto como unos tobillos súper mm. hinchados. Todo es porque, pues, por la segregación de la hormona antidiurética. Y luego a nivel neurohormonal, es decir, todo esto está producido porque está en tu organismo una descarga catecolaminérgica continua de las catecolaminas. Es decir, todo esto se produce durante minutos, horas, y claro que eso tiene una expresión en el organismo. Y a la pregunta de si es sano o insano, yo te diría que más que sano o insano, si ese individuo está realmente entrenado para hacer eso y luego cumple los tiempos pues para recuperarse perfectamente y otra vez pues alcanzar el equilibrio pues para poder seguir haciendo lo que más le gusta, que es entrenando y compitiendo a nivel recreacional o profesional, ¿no? Vale, bien. O sea, sí, resumiendo un poco, o sea, cuando estamos haciendo ese tipo de pruebas, lo que es una sobresolicitación, pues eso, de todos los sistemas, tanto del sistema nervioso, metabólico, cardiovascular, respiratorio, y eso puede Sí, comprometer a nivel, por un lado, quiero que hablemos un poco de lo que ocurre en la carrera, porque al final esa actividad o sea, porque es lo que pienso yo, no sé si tú estás de acuerdo o no. Como has comentado, el deportista debe estar preparado para asimilar para enfrentarse al esfuerzo de una ultra. O sea, yo en eso ya entiendo que tiene que ser así, o sea, no irte a me apunto a una ultra y voy a correrla. O sea, entiendo que, bueno, que la gente va con cabeza y va a hacer, o la mayoría de la gente va con cabeza y no va a cometer esa locura. Pero respecto a la carrera, vemos esa sobresolicitación multiorgánica durante horas y eso, dentro de, bueno, preguntarte eso, si puede llegar a ser nocivo, si no lo es, o simplemente, como bien has comentado, haciendo unas pasos de recuperación se vuelve a un estado basal y puede estar todo ok. Y luego también respecto al periodo de entrenamiento, si un periodo de entrenamiento tan exigente como adaptado al deportista, evidentemente, pero exigente igualmente, eso puede llegar a ser nocivo proyectándolo por ejemplo, a una persona de ultradistancia que corra durante 10 años, 15 años, 20 años ultradistancia. Es decir, ya un entrenamiento bien pautado, organizado para el deportista, pensándolo a largo plazo, eso puede tener una repercusión negativa en la salud del deportista. Y luego la otra pregunta es, ¿la prueba en sí mismo va a repercutir a largo plazo, a corto y largo plazo, mm, negativamente en el deportista o no, o todo es recuperable? claro, el tema de lo que tú me estás preguntando es todavía, pues, y por eso es importante ir al médico y empezar, pues, a registrar esos datos, porque los estudios que son estudios observacionales, es decir, que Ujú, digamos que estadísticamente no podemos sacar grandes conclusiones, pero lo que sí ujú, podemos saber es que a la pregunta, ¿hay una dosis a nivel de la cual el ejercicio sería insano para el corredor, da igual que sea recreacional o profesional? Pues eso no lo sabemos porque es muy individual. vale. Es decir, el ejercicio es tan individual como la prescripción o digamos, la planificación de entrenamiento que tú le haces al que Ujú, entrenas. Lo que sí sabemos es que la dosis de ejercicio llega a la doble J como cualquier proceso que rompe ujú, el equilibrio en el organismo. Es decir, que inicialmente con poco que hagas es muy saludable, luego llega a que tienes que hacer muchas horas de ejercicio para tener mejores adaptaciones y luego llega un ujú, momento en el que ahí está esa dosis que desconocemos, que a partir de la cual puede ser deleterio en el proceso de la salud de ese sujeto. La dosis no lo sabemos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, ujú, es cuándo pueden aparecer riesgos, por ejemplo, ¿no? De muerte súbita en el corredor, ¿no? ujú. A lo mejor es lo que más le asusta a la gente. Y lo que sí sabemos es que los registros de carreras, sabemos que a nivel de ya del último cuarto de la carrera o después de la carrera es como cuando más muerte súbita aparece, ¿no? Lo que sí sabemos es que también gente de más de 35 años, en gente deportistas recreacionales y no entrenados es que tiene más riesgo de muerte súbita de los que no, de los que no son ese grupo. Lo que también sabemos y podemos decir, Manu, tranquilamente, es que el riesgo de muerte súbita, aunque sí es verdad que es un poquito superior al deportista, es Ujú, que realmente es muy pequeño, porque sería entre 1 millón horas de ejercicio en el varón y uno entre 36 millones de horas de ejercicio en la mujer. Por lo cual, vale. podemos decir que la muerte súbita, que es lo que más nos asusta,
es un riesgo pues realmente probabilístico, es decir, aleatorio, más que determinista, es decir, que no repitiendo la acción de hacer deporte diariamente vas a tener riesgo de muerte súbita. Pero es verdad que ese riesgo lo hay y el ser consciente de ello te hace de que, pues, que el sujeto que hace deporte acude pues ya pues tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista pronóstico y de alto rendimiento, acuda pues para hacerse chequeos, ¿no? de alta calidad, ¿no? Vale, o sea que la idea de realmente sería, a la hora de pensar si es saludable o no saludable, sería realmente hacer el seguimiento a la persona, entrenar o sea, entrenar adecuadamente, espaciar bien las carreras, hacer buenos protocolos de recuperación después de una carrera, pero tener la rutina de ir Claro, a un centro especial, o sea, un centro donde hay un médico deportivo para que nos pueda ir controlando realmente mediante analíticas y diferentes pruebas que claro. estemos ok. Manu, porque tú lo habrás visto, tú habrás visto deportistas o a lo mejor en ti, de que después de una carrera de muy exigente, pues ha habido hasta, te has tardado meses en recuperar, que no Ujú, tenías ganas, de que empezabas a entrenar y que había una bajada de rendimiento, es decir, que no tenías ganas de esforzarte, porque una cosa está la fatiga muscular, que es muy fácil recuperarla, porque al final son semanas, pero otra cosa es la fatiga pues, neurohormonal que expone el ejercicio. Fíjate tú, si estamos hablando de exigencia neurohormonal, que ujú, cuando tú estás entrenando, pues entrenas a una potencia, ¿no? Es decir, produces una cantidad de energía, un VO2. Cuando estás ujú, en competición, siempre ese VO2 va hacia más, porque te exiges más. Y ujú, esa diferencia a lo mejor de un 5% de V2 supone un incremento en catecolaminas de un 50%. ujú, Las catecolaminas, que es lo que te va a hacer que tu corazón, que tu respiración, que tu aparato digestivo, que tu aparato renal, todo lo que hemos dicho, que tu piel sea capaz de disipar energía, todas las catecolaminas son limitadas. Por eso después de correr una carrera ultra, hay personas que se pueden recuperar, que eso es muy individual, y hay otras que tardan o que ya no vuelven más a correr. Porque dicen, yo tengo compañeros que han empezado a hacer UTMB y en el kilómetro 90-100 ha dicho hasta aquí y han hecho un Forrest Gump. Y eso es, bueno, pues depende de muchos factores psicológicos, motivacionales, físicos, de descanso, pero es verdad que el tema neurohormonal es lo que te va a hacer, es básico para la recuperación después de correr una ultra, ¿no? Vale. Y aquí, después de correr una ultra, tú aquí puedes recomendar, o sea, lo que recomendarías es, oye, hazte un buen chequeo después de las ultras o simplemente oye, con esperar 15, 20 días a que valores basales vuelvan más o menos a su sitio. ¿Crees que es suficiente o sería interesante en ese momento pues acudir a hacer analíticas pues para verificar que efectivamente estamos Claro, preparados para retomar la actividad? pues yo, mira, después de una ultra, en principio lo que haría es, primero, la hidratación. Es decir, después Ujú, de correr una ultra estamos todos deshidratados. Y esa deshidratación ha generado en ujú, nuestro organismo pues, un aumento de enzimas musculares, es decir, las transaminasas, que no son solo enzimas hepáticas, sino también están en el músculo, van a estar elevadas por inflamación muscular, la ceca va a estar inflamada, vamos a estar también baja de defensas, vamos a tener muchas alteraciones analíticas, vamos a estar más propensos en coger infecciones después de correr una ultra. Por lo tanto, después de una ultra, inicialmente a corto plazo, habría que ser muy consciente de que hay que beber, porque la hidratación, ujú, otra vez restablecer el flujo sanguíneo es lo que va a permitir la recuperación, por ejemplo, de ese riñón. Tú te haces una analítica después de correr una ultra, vas a tener la creatinina elevada por deshidratación y eso es lo único método de resolución es otra vez a aumentar ese flujo renal, pues nada más bebiendo agua. Por lo tanto, haremos que beber agua, tendríamos que, ya eso tú lo sabes, lo dices a tus atletas, que una ujú, buena reposición alimentaria en proteínas, pues para favorecer ese desgaste de catabolismo que ha habido, proteica y carbohidratos, ¿vale? Y luego, aparte de eso, que es los primeros días iniciales, evitar tomar AINES, es decir, porque te duele todo el ujú. cuerpo, Sí, y sí. los AINES junto a insuficiencia, esa deshidratación te puede conllevar a una insuficiencia renal y eso es importante, es mejor tomar cúrcuma, es mejor tomar pues alimentos que eviten la inflamación, omega 3, frutas, verduras, es decir, intentar hacerlo todo pues de la vía natural y luego analíticamente tardaría por lo menos 2 o 3 semanas en hacerme una analítica, ni se me Ujú. permite hacerme la primera semana porque van a dar valores muy alterados, a no ser que tenga un problema, ¿no? Así que tengo una hematuria persistente, tendré que ir al hospital porque a ver si mi CK es muy elevada y tengo una insuficiencia renal.
Ujú. Vale. Vale, perfecto. Bueno, al final actuar con cabeza, básicamente, y en caso de querer ir a hacernos una analítica, esperar a que vuelva el cuerpo a sitio, porque bueno, si no pueden salir valores muy desviados de la normalidad. Vale, bien, esto, a ver, hablando justamente de la parte de lo que es la carrera en sí, nos has comentado la parte de muerte súbita, que en el último tercio, último cuarto de la carrera, pues podría haber algo más de riesgo, pero que realmente no es algo para preocuparse, que no hay tanta diferencia de riesgo respecto a una población que no haga este tipo de carrera. Entonces, bueno, por lo tanto, ahí podemos estar tranquilos y las madres y padres de los corredores y corredoras también pueden estarlo, que no hay un riesgo, que no hay un riesgo alto respecto a eso. Pero bueno, ahora entrando más en el proceso hablando de entrenamiento, que al final es el día a día. Al final las carreras, pues bueno, son puntuales, hay gente que compite un poquito más, gente que compite un poquito menos, pero lo que es habitual es el entrenamiento. En otro colectivos sociales hay mucho sedentarismo, pero justamente donde estamos nosotros, la gente está envenenada, o sea, la gente entrena, o sea, la gente ya es activa, es gente activa, o sea, si miramos en nuestro entorno cercano, posiblemente veamos que lo normal sea entrenar, aunque no sea lo más normal a nivel social global. Entonces, realmente aquí hay un concepto que a veces llama la atención al deportista, que es el sobreentrenamiento. Entonces, quería preguntarte exactamente qué es esto del sobreentrenamiento y si es algo que le debe preocupar solo a los deportistas de alto rendimiento, porque sí que están dedicando muchas más horas y a otras intensidades, estos volúmenes, o también realmente es algo que se pueda dar en un contexto popular, ya no solo derivado oye, que pueda entrenar ese deportista popular que entrene un poquito más, sino que esté hilado además de no duermo bien, tengo niños, trabajo mucho y al final sea lo que le pueda producir un sobreentrenamiento sea el bucle de la vida, por decirlo así. Pues está claro que el sobreentrenamiento va a afectar más al recreacional que al profesional, porque el recreacional pues va a tener no solo pues va a tener más edad normalmente, es decir, recreacional que se echa a la montaña a correr, tiene más edad, tiene un trabajo, tiene niños, tiene unas cargas que le hace de que el sobreentrenamiento en obsesionarse en mantener, en meter los entrenamientos o produzca más un entrenamiento en ellos que en los profesionales que están dedicados, a que son más jóvenes, no tienen su profesión es entrenar y están más descansados que el resto, o sea, que los recreativos. Por lo tanto, sobre entrenamientos recreacionales, ¿cómo lo vemos? Pues como hemos dicho, de que pues que no tienes ganas de entrenar, que te cuesta mucho, que tienes una pérdida de rendimiento a poco que estés iniciando el entrenamiento y también analíticamente lo podemos saber a nivel neurohormonal, pues porque la testosterona está baja y el cortisol está elevado. Recordemos que el cortisol y testosterona juegan en un equilibrio constante y es muy importante a nivel metabólico. Produce muchas regulaciones a nivel del metabolismo de la glucosa. Entonces, un sobreentrenamiento crónico o un estrés crónico, pues produciría, por ejemplo, un cortisol elevado y tendría esa persona, por ejemplo, más riesgo a tener diabetes mellitus, por ejemplo. Es decir, Ujú, como el sobreentrenamiento puede llevarte a ocasionarte a ser insano. Como hemos dicho, que el deportista no es sano por definición. También, si no está bien modulado o equilibrado, puede llegar a que el ejercicio tenga ese efecto dosis deletérea que hemos hablado. Por lo tanto, ¿yo cómo reconocería mi cuerpo si estoy sobreentrenada? Pues que me levanto con poca energía, que duermo mal, que pues empezando a entrenar no meto fácilmente los entrenamientos, que me cuesta más entrenar de lo normal. Eso serían datos llamativos que me deberían poner a mí a consultarlo con mi entrenador. Mi entrenador, pues intentaría a lo mejor de forma fácil ver por qué le pasa, si es por un bajo de calidad energética, porque no está comiendo bien, entonces el organismo entiende de que entra en modo de hibernación, ¿no? Es decir, si no tengo energía suficiente para producir energía en el ejercicio, estoy produciendo, ¿no? Estoy en un momento de supervivencia y hago que mis procesos fisiológicos estén en modo ahorro. Y voy a ujú, hacer en que si soy mujer, pues a lo mejor entro a menorrea, ¿no? Es decir, mis ujú, gonadotropinas bajan muchísimo porque estoy, como he dicho, en método ahorro, ¿no? La mujer a lo mejor es más fácil de verlo, pues por el proceso de amenorrea, que es muy bastante evidente, alteraciones de la regla o periodos de menstruación, pero en los chicos es verdad que es un poquito más difícil. En los chicos, ujú. si hay una baja de rendimiento y luego mi composición corporal no es adecuada, pues serían datos llamativos clínicos de que me llamarían la atención en saber si estuviera sobreentrenado. Vale. Entonces aquí lo que es para
para poder realmente detectar si es sobreentrenamiento o no, primero es estos signos físicos y de ánimo que has comentado, pero realmente para llegar a saberlo del todo sería hacer una analítica para ver cómo están esos valores que has comentado de cortisol y testosterona. O realmente eso luego se puede, puede ser otro cuadro clínico. La pregunta es si realmente es claro, es fácil, una vez No, ya no, no es nada fácil, eso es como el síndrome del burnout, del quemado, Mm, ¿sabes? Que también es un checklist que empieza a hacerle preguntas y luego es más un diagnóstico de exclusión, ¿no? Porque al final que te diga a ti el corredor, estoy cansado, habrá que ver si está cansado, pues que hay un problema físico, ¿no? Porque al final esto es una sobrecarga ujú, neurohormonal y al final eso hace la conclusión diagnóstico porque has excluido otros procesos fisiológicos. Por lo tanto, sería un diagnóstico de exclusión pues, de que no sean otros procesos inherentes que le ocasionan lo mismo, ¿no? Porque si tengo una enfermedad, no sé, un COVID, también produciría, ¿no?, estos problemas también, ¿no? Es decir, a nivel de entrenamiento, con lo cual al final es más de exclusión que un diagnóstico inicial. Lo que pasa que es verdad que vosotros los entrenadores, pues podéis llevaros a cabo o podéis utilizar la variabilidad de frecuencia cardíaca, ¿no? Es decir, que eso es un ujú, dato bastante objetivo de que hay un problema en el sistema nervioso autónomo, ujú. y que no sé si tú lo utilizas, pero yo creo que Sí. tiene bastante validez a nivel individual porque incluso teniendo un resfriado ya te afecta al sistema nervioso autónomo, ¿no? Vale, bien. ¿Y en tu experiencia has tenido muchos casos de sobreentrenamiento? ¿Te han llegado a consulta gente sobreentrenada Claro, o es algo sobre todo anecdótico? ciclistas. Bueno, Claro. los ciclistas en chicos que Mm, buscan una composición corporal de alto rendimiento suelen mm, tener valores de grasas de un 5% o menos de un 5%, pero es que ya es que la máquina ni lo mide. ya. Entonces, ahí estamos ya el que tienen a lo mejor problema de líbido, pues problema de rendimiento, que ese año pues han tenido una temporada peor y como tienen una autoexigencia bastante importante, pues cuesta de restaurarlo, porque al final son bajo disponibilidad energética porque no han comido lo suficiente. Porque, claro, hablamos de un deporte en que la gente se obsesiona bastante con el peso corporal. Ya. Y el peso corporal, yo creo que aquí vaya, hay que darle rienda suelta. También te apetezca comer carbohidratos, si te apetece carbohidratos es que necesitas carbohidratos y, y luego hay mucha carbofobia, ¿no? Es decir, es que es lo que hemos Ya. estado hablando. El deportista de ultras es un deportista muy autoexigente, muy poco junkie, entre comillas. Digamos que Mm, necesita correr, correr, correr siempre. Y el tema de la nutrición hay que llevarlo a tonta rajatabla, ¿no? Igual que tú entrenas un día ujú, a zona 3, zona 4, otro día series y tal, el comer pues es tan necesario, es decir, la variabilidad, de comer variable, comer en grandes ujú, cantidades, es más importante, más que la dosis, es decir, a lo mejor los tiempos de comer, ¿no? Es decir, es más interesante pues comer 3 veces al día que 10 veces al día, pero comer bastante grandes cantidades. ujú, Y eso pues muchas veces el deportista se le olvida, ¿no? Porque intenta buscar ese, ¿no?, efecto de peso que es bastante pues nocivo a la larga, ¿no? ujú. El tema de la Vale. masa. Vale. ¿Y tú cuando te has encontrado casos de sobreentrenamiento, cuál es la recomendación médica para salir de ahí? Y luego, ¿cuánto sueles tardar? Supongo que será muy individual, pero una persona que está sobreentrenada en volver a una actividad, o sea, a unas sensaciones, a un estado normal. ¿Cuánto se Claro. tarda? Claro, primero ver la causa de por qué ha sido sobreentrenamiento. Si ha sido pues porque ha sido una ultra ultra exigente, en esa ultra ha habido pues, por ejemplo, en esa ultra han pasado frío, hipotermia, ha sido tan exigente que nada más Ujú, acabarla, ha sido una hazaña personal, sí. eso va a producir que a lo mejor esa persona pues no quiera volver hasta empezar a entrenar 6 meses. Y luego Ujú, hay otras personas que ese sobreentrenamiento ha sido pues porque tienen baja masa grasa. Entonces, si tienen baja masa grasa, hablo con el nutricionista y ahí se lo dejo caer y ella ya es función de nutricionista en el que la composición corporal vaya pues cambiando poco a poco pues con el aumento no, de energía de comida. Es verdad que a los deportistas de élite que tienen problemas de ese tipo, analíticamente le hacemos o le he hecho cada 3 meses, le he hecho analítica, ¿vale? Hasta Vale. va muy exacta y luego la recuperación puede ser meses, un año, pues claro, al final el cambiar la masa grasa no es nada fácil, el restaurar otra vez tus funciones fisiológicas no es nada fácil, pero sí que hay gente que un año o dos pues Mm, suele tardar si es por baja disponibilidad energética debido a una baja masa grasa, ¿no?
Vale. ¿Y estos contextos te has encontrado en populares? Este contexto concreto de, sobre todo de bajada por baja masa grasa, ¿más en contexto élite o también te has encontrado populares con esa problemática? No, los populares son más sanos en ese sentido, ¿sabes? Los Sí. populares somos, ¿sabes? Son más sanos. Los de Mm, élite son, a lo mejor es por, claro, porque su profesión es intentar competir y ganar a toda costa. Digo, porque es su profesión y eso quiere decir que van a tener un sí. nivel de exigencia mayor que el nuestro y es verdad que está en ellos, está en ellos. Y al final se ve en élite se ve muchísimo, muchísimo en mujeres. El tema de la baja diferencia energética en corredoras y luego en ciclistas masculinos también se ve, también se ve, pero sobre todo cuando son más, mientras más buenos sean, más problemas de sobreentrenamiento van a tener, ¿no? Porque a nivel recreacional se ve, yo creo que se ve pronto, se ven que se reconocen antes probablemente y el entrenador, pues claro, es tan fácil como ahora bajas bastante o dejas de entrenar, ¿sabes? En fin, que, pero el de élite es más difícil, ¿no? Es más difícil que bajen volumen, ¿no? E intensidad y desnivel, ¿no? Entonces es más complicado para ellos, pienso yo. Vale. O sea que realmente en recreacional sería, no sé, lo mismo me estoy equivocando, pero sería más habitual poder encontrar a gente que está quemada por no llegar a todo y querer llegar a a las carreras, más que llegar a sobreentrenarse porque, bueno, no está metiendo tanto entrenamiento ni llevando tan al límite el cuerpo. Claro, el recreacional va a pasar, por ejemplo, de que empiece, por ejemplo, a correr ultras y diga, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y se cambie de un poco de, más, ¿no? Cambia un poco de modalidad o de distancias, ¿no? Digo, en vez de Mm, correr ultra, voy a correr 40 kilómetros, que lo hago mejor y el lunes puedo seguir trabajando, ¿no? sí. Porque ya al final esto no va, yo lo quiero para disfrutar y yo el lunes tengo que seguir trabajando y metiendo los entrenamientos y al final, pues ellos mismos, yo creo que el cerebro ¿no? Le puede compensar un poquito más, mientras que ya el de élite, pues es el que he dicho, el que el entrenamiento en ellos pues es más difícil que ellos escuchen bueno, y tiene ese problema. Pero el recreacional es más versátil en cuanto se puede mover Mm, de distancias deportivas. vale, vale, sí, al final no hay nada en juego externo, Claro, sino que es más bien algo interno, un logro interno más que hacia afuera. Entonces, bueno, entiendo. Y una vez que la persona, has comentado que hay incluso hay casos que tardan 1 o 2 años en salir de este sobreentrenamiento, durante ese periodo de tiempo, a nivel, bueno, aparte de la parte de nutrición, pues para poder llegar a una buena composición corporal, a nivel de entrenamiento, ¿qué es lo que se podría estar haciendo en esos momentos donde una persona ya se ha pasado tanto de rosca? Se recomienda más descanso, que se haga con una actividad aeróbica suave, se puede meter algo de media alta intensidad o simplemente dinámicas similares a las anteriores pero reduciendo mucho el volumen, o cuál es la pauta que sueles estar viendo tú en estos claro. casos. Claro, tú piensas al final, Manu, que yo creo que al final el problema del corredor o del ciclista, más que en meter entrenamiento, está el problema en el descanso, ¿sabes? Es decir, nos creemos que nos convertimos en mejores deportistas Mm, porque entrenamos más y a lo mejor la clave está en el descanso. Y si no, piensa que toda la suplementación que hay en el mercado es para descansar o recuperar mejor, más que para, mm, ¿no? Mejoran el rendimiento por el descanso, más que por las adaptaciones que incorporo tomando la suplementación, ¿no? Entonces, ujú, el recreacional, como hemos dicho, el descanso está la clave, es decir, ahí está muy individual, es decir, ahí el entrenamiento, como tú sabes, si tú que eres entrenador, pues esta persona acaba de terminar la ultra tal, cuando empieza a querer correr, no someterle a frecuencias cardíacas, es decir, que están correlacionados con consumo de oxígenos, que me produce ya en mi cuerpo una inestabilidad mm, metabólica porque crea mucha acidosis láctica. Ahí está el tema, ¿no? Es decir, en no generar más fatiga muscular de lo que viene y evitar pues entrenamientos que no sean pues a lo mejor de larga duración. Tú piensas que a las 2 horas y pico ya hay una fatiga ujú, cardíaca, es decir, el corazón está un poco fatigado y por eso lo vemos, ujú, tú vas después de correr horas y horas, te haces una analítica y tienes las enzimas cardíacas un poquito elevadas. ¿Por qué? Porque ha habido un estrés metabólico. Ese estrés metabólico se ve en enzimas cardíacas que son fácilmente medibles. Por lo tanto, a partir de 2 horas se someto ya a una fatiga cardíaca, aunque esa fatiga cardíaca no sea dañina, ya estoy viendo que hay analíticamente marcadores ¿no? de daño miocárdico ujú, que no son en el contexto de la cardiopatía isquémica, pero sí ha habido ujú, ya pues algo que he hecho que he producido una elevación enzimática transitoria. ¿Qué quiere decir?
que termina y está sobreentrenado, pues vayamos a hacerle entrenamientos que nada más con el objetivo de pues sentirse bien consigo mismo y hasta el objetivo, sin tener que someterle a más estrés añadido, ¿no? Y Vale. que tú lo que querrás es tener gente que siga entrenando y que te sigan, ¿no? Pues Ujú. consultando y tú pues planificando entrenamientos, ¿no? Sí, no, sí, yo para esto soy muy pesado con, con descansar. Yo parece que prescribo descanso más que entrenamientos. Entonces somos dos, yo somos dos. Sí. Yo, la gente me dice, ¿y tú por qué tienes tanta energía? Digo yo, porque duermo bien, porque llega a las 9 de la noche y hago adiós, ¿sabes? Ahí Hasta está luego, mi ¿no? función. Eh, lo tengo clarísimo. No, sí, el descanso fundamental. Y sé que esto es también individual, pero si tú tuvieras que, o sea, tuvieras que decir, o sea, ¿cada cuánto crees que puede llegar o sea, cuánto habría que descansar entre ultras? Es decir, por ejemplo, una ultra, cuando digo una ultra, al final no hablo de 50 kilómetros o 100 kilómetros o 100 millas, sino algo que para el deportista haya sido un sobreesfuerzo, porque para un deportista de 100 millas hacer una de 50 kilómetros tranquilo no será un Ya. sobreesfuerzo, pero para alguien que sea su primer 50K y tarde 12 horas, 13 horas, pues es un sobreesfuerzo. Pues cuando ese deportista ha hecho un sobreesfuerzo para él de larga ultradistancia, ¿tú hay cuánto valoras el espaciar ya no el descanso, porque Vale. hemos visto que tienes algo individual después de la carrera, 2, 3 semanas, pero decir, venga, la siguiente, ¿cuándo sería más o menos una prescripción saludable de, venga, si he hecho una ahora, ¿cuántos meses me doy hasta la siguiente? Para más asegurar, entre comillas, Vale. asegurar, que nunca se puede asegurar, que sea un proceso saludable. Pues es que va a depender, mira, el proceso de recuperación depende del género, depende del sexo, es decir, las mujeres re- recuperan antes que los hombres, la edad, depende de la condición física previa, depende del estado motivacional de que te supone a ti esa carrera, depende del contexto del laboral, del estrés familiar, de que no se ponga nadie malo, pero a nivel, si tú me dices datos, pues se dice que una o dos ultras al año, pero es que depende, yo cuando estuve en la UTM de Niza, estaba haciendo el seguimiento a Elsie Davis, que es corredora profesional de maratón y de ultras, pues estaba Jane Gosley, que venía de 3 semanas de correr UTMB. Entonces es que Ya. pues, depende, es que eso, sí es verdad que nosotros estamos, no podemos darle respuesta, pero sí estamos ahí para decir, si tienes algún problema, aquí estamos. Es decir, vamos, ¿no? Más que decir cuándo, vamos a decir durante, ¿no? Es decir, durante el proceso que te lleve a la recuperación vamos a estar ahí contigo para que no tengas ningún problema y puedas seguir haciendo. Yo no sé tú la percepción que tú tienes como entrenador, porque tú, a ti te dirán, y tú tendrás que, ¿no?, planificar los entrenamientos dependiendo de los objetivos de tus corredores, ¿no? ¿Tú qué les dices a ellos? Yo, pues claro, No, yo aquí voy a lo seguro, yo aquí espacio mucho. Sé que la gente de élite tiene unos calendarios muy cerrados, pero al final son portentos de la genética, gente con una implicación brutal, o sea, son personas de élite y que luego a nivel mental tienen unas motivaciones súper altas y una implicación deportiva muy, muy alta. Entonces, claro, genética más talento, más la implicación, pues consiguen cosas que una persona sin genética, sin la experiencia, sin el talento, pues bueno, no puedes decir si, como te he dicho, estaba en UTMB y el otro venía de hacer 100 millas, hace 3 semanas, vale, los superclase, claro, pero los populares, pues bueno, no pueden imitar a un superclase, igual que no puede ser Cristiano Ronaldo, si echas la pachanga con tus colegas, pues tampoco puede claro, ser Kylian Jornet. Entonces yo ahí sí que intento que al menos si se van a comprimir, o sea, por norma general, es que hay perfiles de claro, deportistas que compiten, digamos, pocas veces al año, y ahí sí que es fácil ponerte en un modelo tradicional, pues cada 6 meses, 5 meses hace una prueba y esa persona está pues 5 o 6 meses, cierro temporada, o sea, hago una prueba cada 5 o 6 meses, cierro temporada y otra lo mismo. Entonces, eso es muy sencillo, pero cuando viene una persona un poquito más experiencial, como digo yo, y llega el verano y dice, hostia, es que tengo la de mayo, la de junio, la de julio, la de agosto. Entonces, bueno, yo siempre intento tirarles hacia pruebas que tengan ya hechas, es decir, que si claro, yo quiero hacer 100 kilómetros, pues bueno, pues no hagas todo de 100 kilómetros, haz algunas de 40, de 50, pero la primera parte del año date un buen periodo de base de trabajo general de 5 o 6 meses en el cual no compitas o limitas la competición para menos tener un ciclo competitivo más corto. Todo en claro, función de eso, pero sí que intento ser muy prudente porque sí que me he encontrado cuando lo mismo no era tan prudente hace años,
sí que me he encontrado con deportistas recreacionales por intentar guiarles hacia el sueño, de, claro, yo te acompaño al sueño, te ayudo, no sé cuántos, esta y la otra, y la de más allá también, y que luego pase una o dos temporadas y veas que se ha pasado de rosca. Entonces, claro, llevar a un punto donde dices, esto no ha sido, o sea, aquí no ha habido mucha, mucho, muchas ganas por parte del deportista y luego, en mi caso, mi responsabilidad de no decir, no, chato, no, yo aquí no te llevo. Y ya hay, o sea, yo a veces parezco un poco borde con algunos deportistas, sin serlo, pero me proponen cosas y digo, no, yo te ayudo. O sea, yo te Claro, ayudo porque no sé hacerlo de tal manera que yo te puedo asegurar que no vas a explotar en mil pedazos. Entonces, cuando yo no sé hacerlo, soy muy tajante y digo, yo no veo la vía. claro, Me llega un élite. Se puede probar en función de calendarios, habría que hablar ciertas cosas, patrocinadores, marcas, circuitos, etcétera. Pero un corredor popular que tiene su familia, su trabajo, sus niños, tal, es como, a ver, chato, ¿tú qué quieres en tu vida? ¿Sabes? O sea, no sé, claro, yo me planteo hablando con la pareja de esa persona, decir, no, mira, es que voy a ayudar a que tu pareja explote. Bueno, no sé, no me parece profesional. Yo creo que un entrenador tiene que ser alguien más de la cadena de la salud. Por claro, mucho que algunos retos sean demasiado exigentes o que un deportista quiera hacer cosas muy bárbaras. Entonces, bueno, por eso te digo, mi visión es total. esa, es como cuanto menos carreras, para mí, cuanto más largas, cuantas menos, mejor. Claro, es que al final es lo que tú dices, tú quieres estar ahí para algo continuo, no algo puntual. Tú no quieres entrenar a alguien para que haga una carrera y ya no verlo más. Tú lo que quieres es que incorpore ese hábito saludable a su día a día. Entonces, no es una carrera, no es un objetivo puntual, ¿no? Es un proceso continuo, ¿no? Es más, y luego a nivel metabólico yo lo veo en los estudios de pruebas de esfuerzo, es decir, yo creo que la gran diferencia del mega profesional está en el metabolismo, más que en el V2, porque aquí viene el V2 al final, los umbrales que al final son individuales. Hay mucha gente buena, hay mucha gente buena, y no hay una gran diferencia entre un recreacional muy bueno y un profesional. Al final yo creo que la diferencia está en el metabolismo, ¿no? En esa capacidad de no decir, de yo consumir menos y cojo grasas en vez de carbohidratos, bueno, para la ultra, ¿no? Entonces, preservo más mi glucógeno muscular, soy más eficiente y me puedo mantener horas y horas y horas corriendo sin tener mucho desgaste. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En que el desgaste sea menos, que si a lo mejor un recreacional voy desgastando mucho inicialmente, ese proceso en mí, pues me va a romper en pedazos, como tú dices, durante horas y horas. Luego, ¿cuánto tiempo va a tardar en recuperarme? ¿No? Efectivamente, al final, bueno, hay que saber dónde hay que tener el foco a la hora de poner los entrenamientos y a la hora de entrenar, y pues saber dónde hay que tener puesto, porque sí que es cierto que es muy visual, a veces ves tu reloj, el que tengas, te pone tu V2 Max, ha subido, ha bajado y la gente se raya con eso, bueno, es información y aparte del V2 Max, pues bueno, tampoco es lo Claro, más, como no es lo más determinante en el rendimiento al final de un corredor o una corredora de montaña. Pero vale, bien, a ver, quiero seguir avanzando un poquito más en venga, esto, que está siendo súper interesante, que yo aquí me lío y me lío y te tendría aquí igual, igual. hasta pasado mañana, pero bueno, vamos a intentar no extendernos demasiado para Bien, no perdernos mucho en el hilo. Entonces, lo siguiente que ir hilando, hemos hablado primero ya del momento puntual de la carrera, de esos riesgos que puede tener, hemos hablado del tema de sobreentrenamiento, de lo que causas puede haber, hemos estado hablando sobre ello, pero lo que es muy habitual hablar, lo hemos comentado antes de empezar la reunión, es esos riesgos de lesión, que bueno, de eso se suele hablar bastante, pero de lo que no se suele hablar tanto, que sí que se habla, pero no tantísimo, y menos entre corredores, es de profesionales puede, pero entre profesionales de salud me refiero, puede que sí, pero lo que es entre el contexto corredor, pues no se habla tanto. Sí que se habla de me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele lo que sea, o me he caído y me he hecho una herida, lo que sea. Pero lo que es a nivel cardiovascular no se habla tanto de ese riesgo cardiovascular. Y eso que en esto tú eres muy experta. Eh, y quiero preguntarte que si en corredor existe un riesgo real del que preocuparse respecto a una persona que no corra. Es decir, el correr puede ser un agravante del riesgo cardiovascular o por el contrario es algo cardiosaludable. O quizás ambas cosas a la vez en función de de cómo nos lo tomemos. bueno, pues sabemos que un fármaco puede salvar o mucha dosis de fármaco puede envenenar, ¿no? Entonces, sabiendo que el deporte puede causar lo mismo que un fármaco, lo que sabemos es que a día de hoy, patologías que se asocian al deporte de endurance, que es el que practicamos, uno es la fibrilación auricular. ¿Y eso qué es? Es una dilatación de las cámaras auriculares
Es que las camas auriculares, pues como hemos dicho, van recibiendo continuamente los minutos durante que me expongo durante hacer ejercicio, van recibiendo muchísima sangre pues para expulsarla a los ventrículos y el resto hacia el resto del organismo. Por lo tanto, primera patología que podemos ver en los corredores o ciclistas o triatletas es un aumento de la fibrilación auricular, que sí sabemos cuándo aumenta ese riesgo. Y aumenta ese riesgo en corredores que, por ejemplo, que corran más de 60 METs por semana. ¿Y eso qué es? Porque al final en los artículos hablamos de METs. Pues MET sería 6 horas corriendo a una velocidad de 10 kilómetros por hora, es decir, muy lentos. Es decir, que el riesgo de fibrilación auricular está ahí, es decir, que la gente puede tener esas dilataciones auriculares, pero lo que no sabemos, Manu, es que si yo tengo una fibrilación auricular porque bajo mi frecuencia cardíaca y eso me hace más propenso a tener esa fibrilación auricular, pues esa fibrilación auricular conlleve aumento de riesgo de ictus, que es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Porque fibrilación auricular es una patología muy frecuente en gente pues muy mayor, pero es verdad que esa gente muy mayor están también o tienen hipertensión, diabetes, ictus, infartos, etcétera. Entonces, el contexto de deportista y fibrilación auricular desconocemos a día de hoy si tienen más riesgo de tener ictus que la población general. La segunda patología cardiovascular que podríamos tener es la disfunción transitoria del lado derecho. ¿Y esto en qué consiste? Piensa, Manu, que al final es lo mismo. Recibo el corazón, aumenta el remodelado cardíaco, aumenta las fallas cardíacas porque yo estoy incrementando mi flujo sanguíneo y es músculo. A la vez que hipertrofio mis músculos esqueléticos, también estoy hipertrofiando mi corazón. Pues una patología también frecuente, pero transitoria que se ve y que cuando corres una maratón es que mi lado derecho, que es un circuito de baja presión, que es el que eyecta sangre a la circulación pulmonar, pues también sufre un aumento excesivo de volumen durante esos minutos de ejercicio. Por lo tanto, se ve que cuando termino esa prueba, el corazón se queda un poquito disfuncionante, es decir, que la contracción global está un poquito mermada. Por eso se aconseja que después de correr una ultra esa semana, el corazón lo dejemos tranquilo, porque ya ha recibido ahí, ha hecho ya su función durante las horas de la ultra. Y eso se ha visto. Tarda más o menos una semana o 10 días. Y la tercera patología cardiovascular que podríamos decir, más que patología, es que se ha visto que en los corredores y ciclistas y deportes de endurance tienen más frecuencia de tener calcificación en las arterias coronarias, pero esta calcificación o calcio que se ve en las arterias coronarias no es el calcio de la cardiopatía isquémica, es decir, son placas estables que no tienen que por qué desprenderse y producir cardiopatía isquémica. Pero sí, a día de hoy sabemos que tenemos más riesgo que en la población general a tener pues estas incidencias o patologías cardiovasculares. Vale, esto por un lado de riesgo y luego a nivel de saludable, ¿hay algo que pueda aportar? Bueno, pues sí, claro que sí. ¿Vale? Para equilibrar Claro, un poco la balanza. porque si no al final, vaya, nadie va a correr. Van a escuchar este episodio de YouTube y tú y yo no vamos a tener Ya está, más nos atletas. vamos a Vamos a hacer ser otras todo una cosas. población sedentaria. Mira, a pesar de todos los riesgos, todas las patologías que he comentado, el hacer deporte va a suponer en nuestra vida disminuir el riesgo de mortalidad entre un 30 a 50% en comparación a la población sedentaria. Es decir, Vale. que a pesar de todo esto, ganamos todavía en seguir haciendo deporte. Es saludable. Vale, vale, bien. Y eso era por contexto, por matizarlo, porque digo, este punto me está Es quedando que un poco de. Te estás suicidando con el de hacer si corres no, no. prácticamente. No, Lo es que broma, pasa, es Manu, broma. yo creo que al final la gente está diciendo, ostras, es que tengo que verme, ¿sabes? Porque aquí más de una vez, vaya, te quiero decir, en una de cada 100 personas tiene una curva aórtica bicúspide y no lo saben, por ejemplo. Entonces, Ya. uno de cada 100 deportistas es bastante, es decir, que al final la estadística está ahí. El tema es que, y me gusta que me lo preguntes, es que el deportista, tú y yo, nos creemos pues saludables forever. Y nosotros al final, pues somos tan insanos como el sedentario, pero de otra manera, en el sentido que nos tenemos que ver, ¿sabes? Y porque al Efectivamente. final no nos escuchamos, porque queremos seguir haciendo nuestro deporte, cueste lo que cueste, y probablemente porque no hay sitios a dónde vas a acudir. Al médico de cabecera que te va a ver en 3 minutos,
cuando nosotros necesitamos otra cosa. Entonces, esa es, probablemente, ese es el Sí, tema. Ese es el tema. ahora hablaremos también de eso que es interesante. Y respecto al tema del riesgo cardiovascular, esto que has comentado, ¿se puede prevenir o hay alguna manera de hacer seguimiento para ver hoy si tenemos la patata del corazón ahí preparada o es Pues suerte o verdad? Pues mira, la afiliación auricular se ve en un electrocardiograma, es decir, que eso es fácil. Un electrocardiograma que te hace una revisión en el trabajo, esto que todo el mundo tiene una revisión del trabajo, es facilísimo ver si tienes fibrilación auricular o no. Luego, eso es una taquiarritmia auricular, es decir, que es buen pronóstico. Es decir, que dentro de lo Vale. malo son las taquiarritmias mejor y más benignas con mejor pronóstico. Por lo tanto, punto número uno, con un electro yo sé si estoy teniendo una fibrilación auricular. ¿Vale? Segundo Vale. punto, la disfunción del lado derecho al final es transitorio, es decir, yo sé que mi cuerpo, después de correr una maratón o una ultra, voy a tardar al menos 10 días de la fatiga cardíaca en recuperarse. Por lo tanto, al final es solo cuestión de tiempo, es conocerme y decir, si al cuarto día quiero correr, ¿qué me pasa? Que subo mucho mi frecuencia, es decir, que va a haber pues muchos efectos sistémicos de por qué no puedo correr tan como a lo mejor pensaba que corría, ¿no? Y la calcificación es un hallazgo, es decir, porque como al final ahora son pruebas complementarias y podemos ver todo, se ha visto ese hallazgo, no quiere decir que ese hallazgo tenga una implicación ¿no? pronóstica, de mal pronóstico en el deportista, pero sí nos está diciendo de que algo está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? de que el deporte produce una adaptación, un remodelado a nivel sistémico y que es bueno, pues eso, chequearse tanto analíticamente pues como desde el punto de vista cardiovascular, con un electro, con un ecocardio, es decir, los electrocardiogramas al final se hacen porque son muy asequibles a la población, un centro de salud, te vas a hacer un electro, pero yo creo que igual que sobre todo ciclistas, deportistas que nos gastamos en entrenadores, zapatillas, fisio, nutrición, suplementación, de hacerse un buen chequeo, yo creo que eso es salud y pues un ecocardio, eso al final te está diciendo pues una información valiosa de cómo está tu músculo, tus válvulas y en fin, y es algo, es como ir al dentista una vez al año que todo el mundo sabe y acuda al dentista una vez al año, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, el que acude, el que acude, que eso habría que hacer un sondeo. Bueno, Vale, pero bueno, entrando ya en esta parte que es súper interesante también, la parte del reconocimiento médico. A ver, al final hemos estado hablando de salud, hemos estado hablando de oye, qué pasa después de una ultra, si sobreentrenamiento, que si riesgo de muerte súbita, ahora el tema cardiovascular, pero realmente a mí muchas veces, yo siempre recomiendo que la gente pase por boxes, o sea, que pase por taller y vea, pero muchas veces el deportista pregunta, oye, me voy a hacer una prueba de esfuerzo y sobre todo la gente quiere hacérsela por sacarse las zonas de entrenamiento. O sea que al final es, bueno, está bien, pero bueno, se pueden hacer un montón de test de campo para estimar unas zonas, pero que el deportista normalmente lo que quiere es ir al médico para que le pongan su máscara, le hagan o sea, que no te digo que esté mal, y no es una crítica sí, sí, para, sí, para, sí, para sí, nada, sí, pero que al final correcto. es el ego de, oye, dime mis zonas de entrenamiento que tengo X años y voy corriendo dos y quiero tenerlo todo ajustado, pero bueno, me da igual el resto. O sea, me quiero ver una pequeña parte, quiero ver a qué velocidad puedo correr, pero me da igual si puedo correr. Claro. Entonces, quiero preguntarte a ti, oye, dentro de lo que es un reconocimiento médico deportivo, o sea, primero, si es recomendable u obligatorio. O sea, bueno, nada en esta vida es obligatorio, pero bueno, ya me entiendes, que si tú lo ves como algo que sí o sí el deportista tiene que hacérselo una o dos veces al año, o simplemente sería una recomendación, y realmente cómo le puedo ayudar, porque como te digo, al deportista siempre es muy llamativo el tema de... A ver, al final mola, te ponen ahí los cachivaches, te sacan bueno, mola, o sea, cuando haces una prueba de esfuerzo, pues te sientes ahí importante y a ti al final cuando sales de ahí, de la consulta, pues a nivel práctico dices, pues tanto entrenamiento y sales a correr, pero hay muchas más cosas detrás, entonces realmente cuando decimos, oye, voy al médico deportivo a hacerme un chequeo, a hacerme una prueba de esfuerzo, a hacerme un test, un reconocimiento, además de esa prueba de esfuerzo, que es para, bueno, pues para donde tenemos esos umbrales, realmente, ¿qué debe incluir un buen... O sea, si yo voy al médico, ¿qué debería exigir? Entiéndeme, o Claro. sea, exigir, o sea, pedir como Sí, sí, paciente, sí, 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 solicitar, sí. oye, Claro. ¿qué Sí, puedo exigir? en primer lugar, no hay que ir al médico para la prueba de esfuerzo, es decir, hay que buscar algo. Entonces, para que un médico te dé dos datos numéricos y tú se lo pasas al entrenador, pues para eso yo no considero que eso sea una buena consulta médico-deportiva. Esta es muy importante por la historia clínica, el contexto del deportista, analíticamente, pues hemos dicho, es decir, un buen chequeo
implica que después se haga una analítica con parámetros, como he dicho, nutricionales, de micronutrientes, de ferropenia, de vitamina D, neurohormonales, y eso lo tiene que ver un médico. Un entrenador al final, pues yo creo que esto es multidisciplinar. El que tiene, ¿no? El que vea un problema en la analítica tiene que ser el médico, porque yo muchas veces yo creo que vosotros, pues como al final estáis ahí dispuestos a todos, vuestro atleta dice, mira la analítica que me he hecho, ¿no? Dime si me tengo que tomar algo, ¿no? Y al final os están metiendo un trabajo, ¿no? Que creo que debe ser del médico, al igual, ¿no? Que con nuestras zonas de trabajo que tenemos que trabajar Sí, sí. formativamente. Pues bueno, pues está una buena historia clínica, una buena analítica, una buena ecocardio y luego la prueba de esfuerzo dependiendo de lo que quieras conseguir. Es decir, no solo el VO2, es decir, la prueba de esfuerzo, aparte de salud, aparte de umbrales, luego también los umbrales le llama mucho llamativo a los, bastante llamativo a los entrenadores, que me llaman y me dice, Cristina, es que el VT2 yo pensaba que estaba mal. Y una cosa, perdona, es que una cosa es la frecuencia cardíaca teórica máxima, ¿no? Es decir, el VO2 es el 90% de la frecuencia cardíaca, pero es que cronológicamente a lo mejor ese individuo no se comporta como en la mayoría de, ¿no? de los estudios que es el 90%. Es que a lo mejor yo tengo aquí, pues, a nivel profesional, gente que su frecuencia cardíaca máxima es mucho menos de su edad y su VT2 está mucho más bajo. Entonces es verdad que a nivel individual la prueba de esfuerzo es verdad que te estima bastante bien el VTO2, pero sobre todo el VTO1, que eso es muy difícil calcularlo pues, por el reloj, por ejemplo. Sí. Entonces, el reloj no te puede estimar el primer umbral. El segundo umbral sí. El segundo umbral, como hay muchos cambios fisiológicos y hay cambios en la ventilación, es más fácil detectable. Pero el primer umbral no. Luego, a nivel metabólico, es decir, si tú buscas hacer una ultra y saber el desgaste, que es verdad que al final todo el mundo dice, venga, entre 80 y 120 gramos de carbohidrato, pero ¿cuánto? ¿80, 60, 100 o 120? Es una prueba de esfuerzo, te va a decir exactamente lo que consumes. Y vas a hacer que la persona es más consciente. Es como a veces, no solo por decírtelo, tú te lo crees. Tú a lo mejor necesitas pues, una prueba de fe, una prueba de evidencia, pues para saber que gastas eso a esa frecuencia. Entonces es verdad que tiene mucho de coach en las pruebas de esfuerzo en el sentido del corredor que a lo mejor no come lo que tiene porque está obsesionado en un nivel de intensidad, la prueba de esfuerzo le abre como dice, ostras, es que como me pase de esta frecuencia cardíaca, no repongo adecuadamente. Y aparte de la prueba de esfuerzo que nos de los umbrales, es salud, ¿sabes? A día de hoy es la prueba más importante a nivel del organismo que te está midiendo cómo estás tú de salud cardiometabólica. Y en un futuro muy cercano, Manu, el VO2 se incorpora en los hospitales cuando te preguntan talla y peso, ¿no? Es decir, ¿cómo eres realmente de saludable, ¿no? Dime tu VO2. Por lo tanto, yo creo que la prueba de esfuerzo, dependiendo también lo que quieras medir, tiene su cabida, porque aparte de umbrales, FATMAS, prescripción de zonas en patologías, ponerme la mascarilla, hacerme fotos, tiene pues múltiples y luego Manu, por ejemplo, aquí en España tú me dices, ¿cómo está en España? Pues en España, de partidos de alto, muy nivel, pues se hace muy poca prueba de esfuerzo, muy poca prueba de esfuerzo. Yo creo que no necesitan, y hay otros triatletas en otros países nórdicos que cada 2 o 3 semanas, que probablemente ahí yo creo que ni tampoco ni tanto, pero sí, pues yo lo vendría que en el deportista de élite, pues 2 o 3 pruebas de esfuerzo al año le vendría bien, o solo una prueba de esfuerzo, un umbral láctico, no sé, un FATMA, es decir, tienes tantas aplicaciones que dependiendo del contexto, ¿no? Puedes sacar una información u otra, ¿no? Vale. ¿Y todo ese tipo de pruebas preferirías, por ejemplo, con élite, secuenciarlas o establecer un test para hacer un seguimiento y replicarlo varias veces al año? ¿O como has comentado, ir cambiando de testeo en función de lo que se quiera entrenar en ese momento? Claro, pues mira, depende de la disciplina deportiva, ¿no? Por ejemplo, si vamos a poner el típico ultra, estamos hablando de ultra, pues Ujú. primero una prueba incremental para conocer sus dos umbrales respiratorios. Luego podríamos hacer también, por ejemplo, si es ultrero, ¿gasta lo mismo en llano que en subida? Pues podríamos repetir una prueba Ujú. de esfuerzo en llano que en subida, que te digo que no es lo mismo, porque al final Ya. esta prueba se intenta reproducir lo que pasa en campo, que al final esto existen muchos factores, tú lo sabes, depende de la temperatura que va a hacer el día de la carrera, que te va a quemar más carbohidratos, no sé, del frío, de múltiples factores, pero aquí intentamos reproducir un poco lo que te va a producir fuera, ¿no? Pues, por ejemplo, una prueba de esfuerzo llano, una prueba de esfuerzo subiendo. Vamos a suponer que tenemos ilimitación, ¿no? Por ejemplo, pues conocer el umbral láctico, que me parece súper interesante, que eso a lo mejor lo haces en un test de campo, que también lo podemos hacer en un laboratorio. Conocer el FACMAS, es decir, ¿no? Ujú. Es decir, que es muy interesante, sobre todo en el ultrero, ¿no? O en el ciclista de larga distancia.
Podríamos hacer, o por ejemplo, hacer una prueba de esfuerzo en ayunas y otra ¿sabes? Que haya desayunado, ver cómo el metabolismo influye, ¿no? Es decir, el haber desayunado o no influye en mi obtención de energía. Es decir, que al final todo lo que se te ocurra lo podemos expresar en una prueba de esfuerzo, ¿no? Vale, vale, bien. O sea que realmente aquí a nivel de hacer el conocimiento médico deportivo, primero por salud y para ver que estamos realmente ok, y luego ya esa parte de más orientada al rendimiento. Entonces, esa parte de ver si estamos ok, ahí también valoras hacerlo varias veces al año, una vez al año, sobre todo hablando ya en contexto recreacional, ya no tanto en un élite que lo mismo está buscando ahí rizar Claro. el rizo, sino en un contexto más recreacional, o sea, un popular, una persona que, oye, que en su casa tenga una profesión y luego diga, oye, pues es que Claro. corro porque me apetece. ¿Ahí qué recomendación darías? Claro, pues al menos una vez al año, eso sería lo mínimo, estandarizado. Al menos una vez al año y luego si tengo una prueba muy importante para mí y llevo muchos meses entrenando, pues me la haría al menos 2 meses antes, es decir, si yo quiero ver si ha habido una mejoría de mis umbrales, ¿no? O el entrenador con Mm, el lactato de campo, ver si ha habido una mejoría en mi entrenamiento, porque al final lo que buscamos son mejorías de los umbrales, ¿no? Entonces, ujú. en el recreacional una vez al año y dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo de, Vale. tú lo sabes, el recreacional va a depender un Ujú. poco del contexto de lo que quiere en esa prueba. Pero al menos una vez al año, con eso le damos una información bastante importante al entrenador y al sujeto. Vale, y aquí entiendo que recomiendas más en pretemporada que no ya metidos en temporada, entiendo. Al O... final, claro, siempre lo ideal sería pretemporada, Ujú, pero al final, pues mira, en cualquier momento es bueno. Cualquier momento es bueno porque tú ujú. sabes, van cambiando tus umbrales y te van a servir las siguientes semanas, ¿no? Pero cualquier momento es bueno, en que teóricamente ideal, pues es cuando empieza la temporada. Vale, perfecto. Y bueno, ¿y esto realmente dónde se puede hacer? Porque realmente hay mucha población deportista a día de hoy. La verdad es que la explosión de los deportes populares, tanto ciclismo, triatlón, carrera de montaña, es decir, hay mucha gente que ya participa en este tipo de pruebas. Hace poco ha sido la maratón de Valencia y no sé que han tenido 40 y pico mil, o no sé, por ahí, o sea, una barbaridad. Lo mismo me estoy columpiando en el dato, pero me suena que eran 40 y pico mil, pero vamos, no pongo la mano en el fuego ni de broma. Vamos, hay mucha gente, hay cientos de miles de personas haciendo deporte, y esto realmente, como estás comentando, es algo que deberíamos hacernos todas las personas que estamos haciendo deporte. Y esto, el sistema, hablando de España, que tú y yo estamos en España, ¿esto el Sistema Nacional de Salud lo puede soportar? ¿Lo está soportando? ¿Hay alguna vía? ¿O esto tiene que ser sí o sí por una vía privada que el deportista elija un centro privado? Claro, a día de hoy el sistema de salud no da cabida a tantos deportistas, es decir, si son federados, vamos a hablar no recreacional federado, ¿no? Vale, Pues, recreacional federado, si está compitiendo y es bueno, le hacen una prueba de esfuerzo con gases. Yo digo, hablo de mi ciudad, ya no sé yo, vale, en Málaga depende de esto. la logística, Málaga. Si el deportista es bueno, de alto rendimiento, ¿sabes? Le hacen de gases. Si no, no le hacen de gases, le hace pues en un ergómetro, una bicicleta, le hacen una prueba de esfuerzo y al final pues valoran pues, la actividad eléctrica, la respuesta hemodinámica de la tensión, pero no los gases de cruce zonas umbrales. Va a depender un poco de la logística. Es verdad que los centros, que claro, que tanto deportistas y que nuestro sistema de salud que está focalizado y orientado a la patología, pues nosotros nos ven como súper sanos y que no, es decir, que insisto, que no quiere decir de que no tengamos problemas, pero no existe cabida, pues claro, si el de enfrente está más malo, pues todos los recursos van destinados a de las patologías crónicas, ¿no? Es verdad Vale. que, bueno, pues en mi ciudad no es caro. Yo no sé en otras ciudades, desconozco las pruebas de esfuerzo cuánto valen en otras ciudades, pero la inversión coste-eficacia en mi ciudad de una prueba de esfuerzo es bastante asequible, bastante asequible. Sí, bueno, caro, barato, relativo. Al final es Claro, la importancia que tú le des a tu claro. salud. Yo creo que al final esto, o sea, la salud no tiene precio. O sea, cuando te la quitan te das cuenta Bueno, que eso ahí es cuando duele. Entonces, realmente aquí caro, barato, pues bueno, yo ahí no, ya cada uno tiene su percepción y también el punto en el que esté y de lo concienciado que esté de su salud. Una persona que no tenga ahora mismo mucha conciencia de su estado de salud y tampoco le interese por cualquier cosa, parecerá caro, y una persona que realmente esté más concienciada o que previamente haya tenido algún problema, pues bueno, la claro, inversión, la que sea, es mi salud, es mi...
O gente Sí, que sean pero ¿sabes? padres y quieran estar en buena Claro. salud para que los niños no se queden. Pero ¿sabes lo que pasa, Manu? Como venimos con la concepción de que la salud es gratis, ¿sabes? Ese es el tema. Venimos ahí Hombre, como, la pagamos todos. claro, No, la no pagamos, pero ahí gratis. está el problema, ¿no? La salud es gratis porque la pagamos todo. Y es lo que, la inversión de salud, como tú lo dices, a nivel de hacerte una prueba de esfuerzo, lo que tú dices, yo lo veo exagerado. Es más, el que viene le gusta y repite, ¿sabes? Que por algo es y porque yo creo que empieza a ser más saludable. Es más, Manu, cuando yo voy corriendo en Sí, carrera, están los corredores, empieza, ahí está la doctora. Digo, yo ahora no soy doctora, ahora soy sí. corredora, Ahora ¿sabes? soy runner también. Ahora a mí me dejáis, ahora soy corredora, soy como vosotros y vamos a competir, vamos aquí a hacer la carrera lo mejor que podamos, ¿no? Vale, entonces aquí la recomendación para un deportista que quiera hacer, mejor que buscar a un centro Sí, privado sí, para hacer este tipo de. Vale, claro, o hablar con la federación, es que depende mucho del lugar, depende mucho del lugar. La verdad es que yo creo que en principio tiraría de la federación. Si yo tengo una federación, tiraría de mi federación y vería cómo me hacen la prueba de esfuerzo. Si verían que no es que me hagan un electro, un ecocardio, la historia no, ¿sabes? Al final tú tienes un feedback y tú sabes mm. si te Sí, pero está bueno, cayendo. pero aparte de la prueba de esfuerzo, lo que tú comentas de las analíticas, toda esta parte, eh, eso, si tú, por ejemplo, la seguridad social, te harían una analítica tan completa si dices, soy deportista, quiero que me saques todo esto. O es más, el médico de cabecera sabría lo que tiene, esto es total desconocimiento, sabría lo que tiene que pedirte para ver si tú, deportista. Claro, yo lo que hago es que yo le mando la solicitud y le digo al médico que vaya al centro de salud y que le haga lo máximo de parámetros que pueda hacerle. Y la mayoría lo Vale. consiguen, la O verdad. sea, tú digamos que haces el volante oye, Bueno, yo quiero esto, claro, 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 solicítalo claro. en tu médico de cabecera o donde Sí, sea, o en tu sí, médico privado, según que, sí, 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 médico privado, muy fácil, o vaya a al centro donde de sea, salud sí, y donde lo hace, vaya. te lo hace. Yo sí, y luego me la envían, porque yo creo que mi objetivo es no solo una prueba de esfuerzo, sino algo más, ¿sabes? Algo que, Sí, ¿no? que conlleve a una salud tanto sistémica como, ¿no? De lo macro a lo micro, ¿no? Y a nivel sistémico, analítico, como está, ¿no? Pero que al final la analítica no solo te va a dar el resultado de la salud, sino es toda la historia, todo el contexto, lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero bueno, que es un factor importante y que analíticamente tú me dirás, ¿y cuántas veces que haces una analítica? Pues mira, tú habrás visto mucha gente que tiene ferropenia. ¿Por qué? Porque sabes que hay mucho problema de absorción, aunque coman perfectamente, ahí está la epsilina, que es una hormona que impide la absorción de hierro, y que con pocas horas de entrenamiento ya te podemos tener problemas de, ¿sabes?, de ferropenia. Por lo tanto, la ferropenia, y eso va a dar un problema de transporte de oxígeno, van a estar más cansados, van a rendir peor, pues ahí, cada 6 meses o un año, yo diría al menos una vez al año haces una analítica completa. vale, vale, bien. Pues nada, cuando te vaya a visitar, me llevaré Sí, la analítica. que tengo que ir pidiendo ya la solicitud. Sí, que tenemos pendiente la visita. Bueno, para que esté por aquí y se esté preguntando, porque bueno, yo sé que a ti te van a visitar, tú estás en Málaga, pero te van a visitar deportistas de alto rendimiento, populares de diferentes sitios de España, porque bueno, al final tú también eres corredora, eres médico, si tienes un Sí. perfil muy, como que da mucha confianza de cara a un deportista, porque no solamente voy a un médico, sino que voy a una persona que además hace el deporte que yo hago o hace deporte y encima también, no es que sea popular, es que encima compite a un nivel más alto. Entonces, por curiosidad para el que está aquí, se lo esté preguntando, ¿tú dónde tienes el centro? Por si alguien quisiera visitarte. Pues yo lo tengo en Málaga, en Abril de la Torre, entonces ahí por doctoralia pues me puede encontrar, me puede localizar. Vale, bueno, como esto va a quedar en YouTube, lo dejo por Sí, abajo los. Luego muy bien. también dejo tus enlaces de las redes sociales, que tú estás activa en Instagram o tienes más Sí. canales o No, 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 en Instagram, no me solo da Instagram. tiempo más la vida. No te da tiempo, ya te da tiempo, ¿eh? Ya va bastante, Bastante, bastante. bastante. Vale, pues dejaremos por aquí todos tus enlaces de contacto, porque bueno, al final es una maravilla. Yo ya sabes que, como te he comentado, sí que tengo pendiente bajar a hacerme el chequeo, que estamos a un tren de distancia, así que Sí. genial. Oye, pues me parece una charla súper interesante, súper enriquecedora. He aprendido mucho, espero que las personas que la vean y la escuchen con detenimiento, pues que también hayan aprendido. Así que nada, simplemente, Cristina, no te quiero robar más tiempo. No sé si quieres a aportar algo más, decir algo más. Pues yo lo digo una cosa, yo creo que el ejercicio pues tiene que ser pues como comer y sigo insistiendo que esto es un hábito y esto es como el comer, dormir, las relaciones sociales con la gente, hay que incorporarlo, hay que hacerlo de forma lo más saludable posible, lo más exacto posible, pues para que sigas disfrutando del movimiento en sí,
que al final es lo que nos hace ser funcionales, ¿no? Porque al final lo que buscamos es el movimiento en múltiples formas de expresión, bicicleta, triatlón, natación, montaña, y eso al final lo que nos hace estar más vivos. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Pues te haremos caso, que para algo eres médico y hay que hacer caso que tú eres prescriptora de salud. Genial. Oye, pues nada, Cristina, simplemente darte nuevamente las gracias Nada, y a ver si te nada, lío. nada. Se me han quedado preguntas en el tintero, así que a ver si te lío para otra. No te preocupes. Mira, mano, cuando tú vengas, lo vamos a hacer súper guay, ¿sabes? Ya vendrás aquí, ya lo puedes grabar y todo, hacemos una súper prueba, ¿vale? Y te va a Vale. gustar. Yo luego te pasaré un informe para que tú lo veas, porque al final lo interesante a mí cuando yo veo aquí es hablar con vosotros, tú me vas contando a ti lo que te interesa saber de tu consumo, en fin, que al final esto, ya sabes, mientras más ojos vean una cosa, ¿no? Más al final más información, porque al final todo esto es muy reflexivo, ¿no? Es muy de arte, es muy de pensar, de equivocarnos, de avanzar, de irnos para atrás, ¿no? Y eso está lo chulo, ¿no? Pues documentaremos la visita, Muy eso está bien, claro. eso. Bueno, pues te dejo, buen puente y ya está. Y espero que quede chula.